Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy en el estudio recibimos a Sergio Cruz. Bienvenido, Sergio. Hola, bienvenido, muchas gracias. Un placer tenerte acá. Igual. Sergio es arquitecto y también es artista plástico, es casi autodidacta en las artes visuales, tiene muchos referentes, pinta hace más de 3 décadas, ha expuesto en Uruguay, en el exterior, ha recibido premios, menciones, pero de todo eso vamos a estar charlando hoy, no voy a contar mucho más. Un dato interesante es que vivió muchos años en Tenerife, en España, pero ahora ya está de vuelta por acá y de hecho desde el año pasado también forma parte de un espacio que se llama El Galpón de Obligado, donde comparte con otros artistas una de sus actividades preferidas, es ese intercambio con colegas, esa discusión permanente y esa formación permanente. Así que bueno, tenemos charla para rato. Vamos a empezar, Sergio, por una pregunta un poco amplia, pero que ya la iremos encauzando, que sos arquitecto y sos artista plástico. ¿Cuánto hay de arquitectura en tu obra? Que creo que hay mucho. Sí, bueno, primero, la verdad que gracias por el espacio, por la invitación. A Galería Latina también gracias. Es verdad que fue el nexo para que estuvieras acá y para que la obra estuviera pronta en tiempo y forma para ser expuesta. De la arquitectura yo creo que hay muchísimo. La verdad que nunca me pongo en realidad nunca me pongo a pensar justamente estas instancias son las que me hacen un poco pensar de dónde vienen las cosas y por qué las hago. Pero sí, viendo yo después mi obra, después de hecha, noto por supuesto que hay una influencia total, ¿no? de un montón de cosas, de corrientes de arquitectura, constructivismo, que son estilos que se comparten entre artes plásticas y arquitectura, Bauhaus, se me viene toda la época de Torre García, pero bueno, la arquitectura está en la estructura, está en la composición. En realidad mi trabajo tiene mucho que ver con la composición. Como se asemeja ese proceso como si fuera de construir algo, de primero dibujar, de pensar como ese plano y los volúmenes que hay. En realidad la pintura no. En la pintura lo que yo voy derecho a pintar. No hay un dibujo no hay un dibujo previo, no hay un boceto previo sobre la superficie, ¿no? Sobre la tela, en este caso, por ejemplo, la obra que está acá. No dibujo nada previo, ni siquiera fuera de la tela tampoco, no hago bocetos, no. Uh-huh. En este caso en particular hay también está vínculo con la arquitectura porque trata el tema de esta obra, que es una serie que se llamó Deck, trata de un espacio determinado. Un deck, justamente de una casa. Y de donde lo que voy haciendo es componiendo la superficie de la tela con los distintos elementos del deck. Con una rueda de una mesa, con parte de una mesa, con un cactus, con una tuna, con una silla. Y es composición, son muchas composiciones que hago, algunas quedan, son las que me convencen como para mostrar, y después mucha obra de la que yo hago queda o tapada abajo de las obras o las elimino totalmente. Eso te iba a preguntar, porque tiene varias capas, ¿no? Vas directo con la pintura, pero no es una pintura de un trazo definitivo, vas pintando y marcando y superponiendo. Exacto. Y ¿no? Busco, en el proceso mío en realidad estoy buscando permanentemente el error. ¿Cómo es eso? Empiezo a pintar, empiezo a componer o a construir sobre la tela y estoy esperando equivocarme en algo para tomar ese error como punto de partida para otra cosa. En realidad estoy cambiando permanentemente sobre la pintura y muchas veces esos cambios que no me convencen los borro y en otros casos los dejo. Y en realidad me han definido la obra como capa tras capa, ¿no? Me acuerdo que un título fue ese,
de una muestra que hice que fue bastante grande, y mostré un montón mostré el proceso de todo este tipo de obra que termina en esto, pero mostré toda la historia de cómo fui llegando, y se llamó así, ¿no? En la Alianza Francesa fue. Y en realidad contaba la historia un poco del proceso de la obra, que capaz que acá en este caso no es, pero puede llegar a haber 10 obras. O sea, 10 pinturas. Sí. Abajo de la que uno está viendo en ese este momento. caso es bastante clara. Igual hay pinturas abajo, la estoy viendo ahora. Pero en otro caso las voy dejando. Como además trabajo con cintas. Eso te quería preguntar, que conozco voy enmascarando ese método. Contanos a ver cómo es eso del encintado y después desencintar esas obras. Yo creo que todo arranca en no querer. Me cuesta mucho trabajar directamente sobre la superficie. O sea, el accionar con un lápiz o con un pincel sobre la tela, sobre el papel, sobre lo que sea, me es como imposible, ¿no? Que con arquitectura sí lo hago, a nivel de boceto y a nivel de dibujo. Más concreto, pero en arte intento que el trabajo salga de una acción como indirecta. Que surja, de alguna manera. Sí, pero además yo no uso un lápiz, o trato de no usar pincel. Dibujo, en este caso, el dibujo que se ve, o lo que se puede entender como dibujo, es con cinta. Entonces dibujo con distintos formatos, distintos espesores de cinta, y voy dibujando con eso, en realidad, sin nada previo abajo. O sea, en la tela o en el cartón vas poniendo las cintas y con eso vas generando formas. En este caso fue bastante salió como de una vez, pero en otros casos pasa de que saco la cinta, veo el dibujo y vuelvo a cintar. Diferente. ¿Tá? Y a veces me olvido sacar cintas que han quedado de la primera pintura. Entonces cuando voy por la quinta, veo que falta sacar cintas, saco esa cinta y me aparecen pinturas anteriores. Creo que esa búsqueda es una búsqueda de algo como que aparezcan cosas que yo no pensé que aparecieran, ¿no? Y ese tipo de errores y ese tipo de descubrimiento que vas teniendo a medida que haces la obra es lo que me interesa, ¿no? ¿Y ese método de la cinta, de dónde lo tomaste, de dónde lo viste? La verdad que no... ¿Lo inventaste, lo creaste? No, sé que hay gente que lo hace, ¿no? Sé que hay un montón de gente que lo hace. Me han comentado después que empecé a... Pero en tu caso no surgió porque hayas visto la obra de alguien o que alguien te haya comentado. La cinta no. Sé, incluso en el taller hay gente que también usa la cinta, pero para enmascarar superficies, limitar superficies de un color o de un tono, pero no para dibujar, ¿no? Uh-huh. Y también hay rastros de otras cosas, salpicaduras, cartón corrugado. ¿Eso lo haces después de...? Eso no lo saco. A veces me ha pasado que ya con la obra terminada me han dicho, bueno, acá está roto, acá está manchado, acá, y eso creo que es parte de mi obra, ¿no? Igual mi obra tampoco está o sea, yo estoy buscando como varias cosas a la vez, ¿no? No tengo... por ejemplo, en este caso son obras, la mayoría de estas series son obras monocromáticas, o con azul o con blanco y negro, pero también tengo una obra de mucho color, ¿no? Sí, sí. ¿Eso fue un cambio? O sea, es una etapa No, trabajo, sigo hasta hoy trabajando. ¿Alternás una y otra? Sí. ¿Y de qué depende? ¿El monocromo o el color absoluto? No, capaz que del ánimo también depende del momento que uno vaya a hacer las cosas, pero son como búsquedas, ¿no? Que las voy haciendo en paralelo. Inclusive ahora tengo obras que estoy haciendo de esta forma y otras que estoy pintando planos de color enteros y no encintando tampoco, ¿no? Pero es como distinto tipo de búsqueda. También estoy dibujo, trabajo mucho en hoja, cambio los formatos. Me gusta también jugar con eso, de cambiar el sustrato, ¿no? Puedo trabajar el papel, cartón, trabajo en collage. Son todo como preparaciones para después llegar a una obra que es la que en realidad muestro, ¿no? Pero atrás de esa que muestro hay un montón de historias y de procesos que bueno, me parecen interesantes, ¿no? Cuando las mostrás, cada una tiene su historia, o sea, viene alguien a ver tu obra, viene alguien a comprar tu obra, vos podés hacerle la historia detrás de esta que es de la serie D y te acordás el detalle de por qué creaste cada cosa, o si viene alguien y elige una de pleno color, también va a tener su explicación, su historia. Sí. Tengo... a veces no soy tampoco muy analítico, ¿no? de querer explicar todo lo que hago. Mi obra además es una obra bastante como directa, ¿no? Es abstracción, trabajo en abstracción. Uh-huh. Entonces es bastante... pasa el comentario que me han hecho, o me gusta o no me gusta, o se meten en el tema. En este caso se ve un tema. Si uno se pone a mirar y después más o menos de un cuento que estoy haciendo, entendés que
que estoy trabajando con elementos yo lo llamo como un gran bodegón, ¿no? Es como un bodegón, poner una botella, una fruta, una ventana, un mantel, y con eso vas componiendo, ¿no? Pero no soy de armar tanto una historia atrás de la obra. Lo que hago siempre es pintar, ¿no? Meterme en el taller y pintar. Ayer hablaba además quiero nombrarlo y mandar un saludo a Martín Mendizábal, tremendo artista, y él me hablaba de la importancia de justamente de esto que estamos hablando, de parar, inclusive escribir el proceso, esto del proceso creativo, que es súper complejo explicarlo, porque no se sabe por qué el resultado es ese. Más en mi obra que busco esto que te contaba del error y de ir para atrás y para adelante, trabajo la memoria, ¿no? Pero él me decía incluso de escribir eso y ordenarlo en el tiempo para ir intentando ver si lo que estás haciendo tiene coherencia con lo que venías haciendo antes, si tiene una historia. Más para vos capaz que para el resto, porque cada uno después en la obra verá lo que quiere, puede o sea, igual está bueno que a mí, yo qué sé, inclusive en este ciclo, cuando veía una obra de la que estaban expuestas acá y me contaban la historia, está bueno, ¿no? Siempre te suma algo más, un dato más. Para mí es fundamental, ¿no? Entender un poco también de qué trata el artista, de por qué está pintando eso, de dónde viene, que... Acá, por ejemplo, los comentarios que habían surgido a partir de que tu obra estuvo expuesta, decían tejido barrial, croquis de edificios, barco, había de todo. Bueno, hay palabras también. Sí, ¿no? que lo uso, que a veces no quieren decir nada, es parte de la composición, ¿no? O sea, usar una letra, usar un número, una palabra. Acá, por ejemplo, dice acá, ella, una A. Pero en realidad es parte son como excusas para componer, ¿no? Como si es un collage, puedo agregar un pedazo de un papel de diario que tenga textos y al lado un cartón, y lo mismo como voy poniendo elementos en la pintura, voy poniendo también letras y números, a veces incluso frases y textos. Frases enteras. Sí. Pero sí, digo, me parece interesante el poder explicar el buscarle la explicación a la obra, ¿no? Que creo que siempre la encontrás en un montón de cosas. Esto en realidad toda esta serie salió como con el concepto como de croquis de arquitectura. Esos croquis que uno hace como bocetos rápidos, pero en un formato grande, ¿no? Que también me gusta también jugar con el cambio de escalas, ¿no? De pasar de una hoja de oficio a 2 metros por 2 metros. A una tela, o un cartón. Llevar ese tipo de bocetos que no son prolijos, que tienen un montón de errores, y verlos a un formato grande, ¿no? Incluso a veces imprimo un formato grande como para ver antes de hacer, y creo que el espíritu de este tipo de obras es eso, ¿no? Es un gran boceto. En este caso hasta podría ser una pintura realista, ¿no? Pues estoy trabajando sobre un tema real. Realidad. Ese deck que le da nombre a la serie es un deck de una casa tuya, de Villa Serrana. De Villa Serrana, y que es un refugio. En realidad surgió, me propusieron exponer en el 19, no el 20, no el 19, me propusieron exponer en una galería en Punta del Este, en La Barra, y yo estaba en ese momento ahí en Villa Serrana, era verano, y empecé a hacer croquis de dibujo, pero no pensando en la muestra. Y esos croquis fue el disparador para esta obra, que la sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Como te imaginarás. ¿Usando esos mismos croquis? Sí. Y siguiendo con este tipo de obra, ¿no? De componer con distintos elementos de composición, puede haber miles. Entonces, ese es el juego un poco de que tiene que ver con esta serie, ¿no? Pero sí fue Villa Serrana, un lugar inspirador. Espectacular. Sí. Yo ya te lo comenté alguna vez en algunas charlas informales que hemos tenido en otras ocasiones, pero siempre termino viendo una casa o una construcción en tu obra, como que me parece que siempre aparece por ahí, o por lo menos eso me pasa a mí. Ahí está el tema de la arquitectura, ¿no? Yo creo que sí. Que está siempre como ahí presente. Otro tema también que también como comentario también para analizar la obra es que hay una estructura, ¿no? Siempre se ve como una estructura, hasta en las pinturas que son más de manchas y que parecen como muy libres, que tengo obras grandes que son solamente juegos de colores, ¿no? O algunas líneas, pero atrás siempre hay una estructura, aunque no esté dibujada, como decía hoy, que no hay un boceto. Me cuesta salirme de lo ortogonal, ¿no? Del ángulo recto. O sea, la escuela, por supuesto, influencia mía desde el arranque fue Torre García, ¿no? Claro. Torre García fue bueno, mi primera obra fue
prácticamente reproducir cuadros de Pailós, de Urwich, de Pali Lorente, toda esta gente que estás muy influenciado como a la par por artistas plásticos y por arquitectos, ¿no? Sí, como que siempre han ido de la en mano. eso no tengo diferencia. Por eso hoy te nombraba Bauhaus, te nombraba todo el movimiento constructivista ruso, el neoplasticismo, todos esos estilos fueron los uso en arte, ¿no? Pero al momento de ponerme a dibujar me cuesta muchísimo el ir a las curvas o un dibujo muy libre, ¿no? Es muy raro que se vea algo, una gran curva que atraviese un cuadro, una diagonal. Siempre estaba en función de la estructura, que a veces al comienzo lo hacía hasta con compás áureo. Mira. O sea, usaba el compás áureo como para estructurar la tela. Pero no, eso no lo hice más, pero está ahí, sigue estando. Sigue estando capaz ahí. Sí, se ven como divisiones o como una especie de cuadrícula, planos. Sí, pero en realidad, lo que hablamos hace un ratito afuera del aire, es que lo que se ve es la obra, o sea, son líneas y planos de colores, que es un juego de composición abstracto, ¿no? Uh-huh. Nombramos varios artistas y decíamos que estás en el Galpón ahora de Obligado, donde también compartís ese espacio y siempre estás mencionando, ¿no? Gente que te influenció o charlas que has tenido con otros artistas. ¿Qué sacás de ese intercambio con los colegas? Bueno, esa fue mi formación. En realidad me costó muchísimo entrar a un taller. Cuando intenté, yo he llegado a hablar por teléfono al taller de Lenson Ramos, por ejemplo, en los 80 y cuando estaba estudiando arquitectura, 85, 86, a Guillermo Fernández, que también me parece tremendo artista, excelente, pero he llegado a hablar y nunca concreté de ir, como que no me animaba a ir a estudiar. Uh-huh. Siempre pinté... ¿Por tu cuenta? Sí, por mi cuenta. Dándome la cabeza contra las paredes. fue la manera de... El método. Del método. Pero yo creo, y ahora también, como hablábamos recién, pensando en lo que he hecho, mirando para atrás, que los encuentros que he tenido con artistas fueron mi formación total. O sea, yo siempre, del 80, yo entré a Bellas Artes en el 86, hice 2-3 años. Uh-huh. Pero del 86 a que me recibí de arquitecto en el 96, 10 años, fue de visitar talleres y de ir a exposiciones permanentemente. Y de conseguir catálogos y de conseguir libros y sobre final de esa fecha y sobre el 2000 fue que me empecé a animar también a ir a los talleres, ¿no? Y ir directamente al taller de los artistas y ahí, aprender un montón, ¿no? Y hablar con ellos y ver qué es lo que le pasa por la cabeza en el momento de pintar, cosa que al principio no entendés, ¿no? Porque estás haciendo algo el proceso totalmente creativo de otro. Exacto. Solo que te cuenten un poco por dónde van gente que tenés como referencia, ¿no? Y que te cuenten un poco por dónde van en qué está leyendo, que está mirando de cine, que te cuenten toda esa historia que son parte de la obra, ¿no? Y salías cargado de toda esa información. Total. ¿Y ahí qué hacías? ¿Ibas, leías, mirabas? Sí, a pintar directo. Incluso en la época cuando empecé Bellas Artes, que era la parte teórica, ¿no? Y la introducción al arte con historia, que además coincidió con la arquitectura, ¿no? Los 2-3 primeros años. Entonces tenía introducción al arte e introducción a la arquitectura, que para mí fueron fundamental. 2-3 años de entender un poco por dónde va la arquitectura y por dónde va el arte, ¿no? Y en ese momento meterme en los estudios, porque muchos de los docentes que tenían en Bellas Artes también, en la arquitectura también eran parte de Bellas Artes. Entonces el estar en contacto con esa gente y los talleres me sirvió muchísimo, ¿no? ¿Y sentís que hay generosidad de parte de los artistas? O sea, ¿es un ambiente donde la gente comparte sus consejos, comparte sus historias, está abierta o hay un poco de guardarse, esto es lo que hago yo, pero no te cuento mucho? Suerte. Sí, me he encontrado con gente totalmente generosa, incluso gente de nombre, ¿no? En Uruguay o en el exterior, en España me pasó también. Yo en una referencia que pasé acá a la radio también hablé de Gonzalo González en España, que es un artista también que estaba en Europa, estaba exponiendo en Alemania, en Madrid. Que es de Tenerife, justamente de donde estoy viviendo. Sí. Y me pasó de que empecé en un momento, yo por un tema de trabajo de arquitectura tomé contacto con ellos. Y me pasó de que me empezaron como a interesarle cierta cosa que yo hacía, pero generosos totalmente, o sea,
opinar, de decirme seguir por este camino o marcarme errores, ¿no? Uh-huh. Y acá en Uruguay también. En Uruguay, en el taller, estoy con gente que está muy metida en el tema actual del arte y de acá de Uruguay. Y se intercambian consejos, piques. Sí, siempre. Quiero nombrar al Pollo Vázquez, por ejemplo, que fue de los primeros que contacté para hablar y mostrarle lo que yo hacía, ¿no? Que otro tema. ¿Y el Pollo qué te dijo? A ver, que es conocido por todos en el ambiente. El Pollo Vázquez fue de los primeros que me alentó. O sea, también me marcó errores, ¿no? Y yo le mandé un correo hace unos días que iba a estar acá y capaz que nos está escuchando. Sí. Y sí, generoso con el Pollo, pocos. Hasta el día de hoy lo contacto y hablo y me analiza y me manda correos donde me cuenta de los procesos de su obra y de lo que ve mío y me habla y me comenta. Eso es tremendo. Maestro siempre. Maestro, sí. Además vanguardista en el tema de abstracción, la década de 60-70, ¿no? Tal cual. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y después vamos a seguir conversando. Nombraste y nombramos por ahí Tenerife y tu trabajo como arquitecto, así que de eso volvemos a charlar en unos minutitos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 21996 000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252. Seguimos conversando hoy jueves con Sergio Cruz, acá en el estudio, y su obra A mis espaldas, un acrílico sobre tela de grandes dimensiones. Pero ahora vamos a charlar con Sergio, capaz de su beta un poco más de arquitecto, que me contabas que te llevó a Tenerife, a España, bueno, Islas Canarias, ¿no? Sí. No la España capaz que nos imaginamos cuando uno piensa en irse a España a trabajar. ¿Cómo fue que surgió ese proyecto, esa mudanza? Sí. Bueno, sí, además fue rapidísimo, porque fue mi padre estaba en contacto por descendiente de españoles de Canarios en concreto, estaba en contacto con gente de la Cámara de Comercio de España, y ahí formando parte estaba Daniel Rodríguez, que también le mando un saludo, arquitecto, que estaba trabajando allá y había venido y me lo encontré. Y me comentó de que había posibilidades de hacer algo de arquitectura y fui en el 2003. Plena crisis, exacto. Empezando a salir, sí. Queriendo salir. Sí. Y bueno, había posibilidades de entrar a un estudio, fui y al principio fue medio complicado, después entré al estudio a trabajar con él y bueno, y de ahí pasé a otro estudio estuve 10 años, hasta el 2012. ¿Te fuiste con tu familia? No, me fui solo. Fuiste solo. Me casé allá y tuve una hija allá. Tu hija nació allá. Tu hija, que también sigue tus pasos, dibuja bastante. Sí. Bueno, también sería un capítulo como para hablar hablando de esto, del tema del proceso creativo y de influencias. Creo que hay un antes y un después del dibujo infantil en mi casa, ¿no? Porque, a ver, totalmente, eso que hablaba hoy del constructivismo y de esa estructura que tenía yo, además bastante rígida. En un momento empecé a ver en casa pinturas espectaculares no de mi hija, de cualquier niño que lo hace a esa edad, ¿no? A los 3, 4 años, que empiezan a agarrar superficie del tamaño que sea, del formato que sea, empiezan a mancharlas, empiezan a cubrir con colores y sin ningún tipo de prejuicio de nada, ¿no? Eso a mí realmente, en ese momento, justamente lo que no hice yo con mi obra, lo hice, me senté a pensar de qué estaba haciendo, ¿no? Y pasé de tonos muy oscuros de la escuela de Torres, digamos, o de discípulos de Torres, a meter color, pero fue a raíz de los dibujos de tu hija. Sí, de ver cosas que hacía en la escuela o que hacía en casa. Pero fue realmente así, ¿no?
Y o sea que la paternidad modificó tu obra de alguna manera. Lo digo siempre, porque en realidad es así. En el uso de color y en el uso de salir un poco de la estructura, ¿no? Coincide más o menos con esa época, que fue mi vuelta para acá de España, coincide con... ¿Y por qué volviste? ¿Trabajo también? Otras circunstancias hay familiares, o sea, y por trabajo también. Y ahí, bueno, te decía, en España tuve contacto con un par de estudios de arquitectura que eran interesantísimos, además que andaban por el lado del arte. Colaboraban muchos artistas del lugar. Tenerife y Islas Canarias es un lugar que no conocía mucho en realidad antes de ir, pero que me asombró la cantidad de arte que había. Arte contemporáneo. Está César Manrique, está Millares, conocí a Gonzalo González, que nombraba recién, Juan López Salvador, todos artistas, los dos primeros que nombré fallecidos, Millares, pionero de la abstracción del informalismo matérico, junto con Tapies, en Barcelona. Pero a los otros los conocí trabajando. Entonces hubo un cambio en un momento de estar 100% en un estudio de arquitectura a trabajar en arquitectura y en arte. Y en arte al mismo tiempo. ¿Esa combinación surgió ahí en Tenerife o ya...? No, en Tenerife. Y en Tenerife fue que en realidad empecé, yo me había llevado, de Montevideo me había llevado una carpeta con una serie de obras en formato A4, chicos, de abstracciones, que fue el primer trabajo que hice, deben ser 100 pinturas, el primer trabajo que hice serio, como organizándome, porque todo lo que hice hasta mi de España era pintar en cualquier formato, cualquier estilo, dentro del constructivismo, pero digo, sin aportar nada de lo mío, ¿no? Y antes de irme, en el 2000, fue que empecé a hacer esa serie, y esa la llevé a España. Entonces el entrar a estos estudios de arquitectura, además que fueron esos estudios donde no hay diferencia entre el arte y la arquitectura, o sea, era toda una sola cosa. Además estaban muy vinculados también al diseño de mobiliario. Venían de Barcelona, venían con todo un montón de ideas para hacer. Eran dos estudios que estuve, que eran matrimonios, los dos que estaban al frente, que el arte era parte del estudio, ¿no? Entonces yo empecé a mostrar mis carpetas y me contactaron enseguida con estos artistas del lugar. Y bueno, España fue eso en realidad, fue como el lugar que me animó a mostrar. Yo acá no había expuesto nunca. Nunca. No. Y empecé a exponer allá. Había expuesto con mi padre, que quiero también nombrarlo, falleció hace 2 años, pero fue el que realmente él pintaba, ¿no? Pintaba, dibujaba, tenía un trabajo que era de cartelería, entonces yo me formé con pinceles, con los papeles, con marcadores, y no sé qué estaba diciendo de... Que no habías expuesto nunca y que ahí expusiste por primera vez, y bueno, agradecer también a tu padre, que fue el que te alentó. Pero no había expuesto... te iba a esto, que en realidad con él, en uno de esos trabajos que él tenía, que hacíamos reformas de algunos locales, que se inauguraba el local, pero aprovechábamos para exponía él, exponía yo. Esas fueron las primeras cosas medias tímidas, pero que en realidad no era un lenguaje que estaba buscando, era algo que pintaba constructivistas como para pintar, pero no con para apuntar el vicio, pero sí, no con una idea de una obra, ¿no? De llegar a una obra. Esa fue la primera, pero después en España fue con esa obra que llevé y con otras cosas que empecé a hacer allá, porque allá en realidad entro por primera vez a un taller, un taller grande con gente que se dedicaba exclusivamente a pintar. Entonces, y ahí empecé a mostrar, ¿no? Siempre andás con obra, o sos como de llevarla y mostrarla, ¿no? Que si hay alguien interesado en conocer tu trabajo, digo, también invitar al taller y que la gente la pueda ver, pero no tenés problema en cargar los rollos o cargar las carpetas y llevarla donde sea necesario. Ahí también entra una relación con el interiorismo, ¿no? Que también me encanta. Que también lo mencionabas recién en el pasaje en España, porque el arte tiene como distintas vetas, ¿no? De la obra que haces solo para vos, que después termina mostrándola y termina también gustándole a una galería o a gente que le interesa y que está metida en el arte. Después hay una obra que tiene mucho también que ver con el interiorismo, trabajo con interioristas. Sí, de hecho, bueno, nosotros nos conocimos por el interiorismo, y te quería preguntar sobre eso porque no es algo que se dé en todos los artistas plásticos. A mí me encanta. También, o sea, me es difícil diferenciar arquitectura, interiorismo y arte, ¿no? O sea, entrar a un lugar que esté bien diseñado, que tenga buen diseño de arquitectura,
el mobiliario también tenga que ver con eso y haya una obra de arte ahí en ese lugar, creo que suma a todo, ¿no? ¿No te molesta o no tenés el prejuicio ese de que no. la obra sea usada como un objeto de decoración, por ejemplo? No, totalmente no. Y las evoluciones que tengo de mi obra vienen por parte de esa gente que en realidad o que termina comprando o interioristas que trabajan con mi obra y que lo ven de ese punto de vista, y también con gente que está metido en tema arte y que valoran un montón de cosas de mi obra. Entonces tengo como devoluciones de un montón de lugares, ¿no? Uh-huh. Hace poco estuve en Barcelona, el año pasado, y volviendo un poco a lo que te comenté hoy, de que en realidad mis talleres son, mis talleres son el ir a los talleres de los artistas y hablar con ellos y ver el proceso. Me contacté con Yamandú Canosa, que es un artista, fue el último representante de la Bienal el anterior, de la Bienal de Venecia, de Uruguay, y lo contacté sin conocerlo, y fui al taller y te recibió y charlaron. Otro acto generoso de un grande, ¿no? Ahora estás poniendo en Estados Unidos, está en Miami. Un homenaje al surrealismo y a Dalí, bueno, está interesantísimo. Y él tiene una obra muy, muy conceptual también en parte, ¿no? Trabaja en la abstracción, pero trabaja con todo, con la abstracción, con la fotografía, con el dibujo, pero tiene una obra también que tiene mucho concepto y trabaja también con la memoria de los años que vive. Se fue hace años para España, pero sigue trabajando con elementos de Uruguay. Y él me analizaba también la obra y le parecía un montón de cosas interesantísimas, ¿no? Entonces yo creo que cada lugar te da ciertos elementos como para poder seguir con la obra, ¿no? Te aporta. No creo que sea incompatible una cosa con otra, me parece que no. Uh-huh. ¿Y pintás por encargo también si tenés que hacerlo, por ejemplo, para presentar? Sí, en el caso de interiorismo sí, a veces sí. ¿Y cómo te llevas con esa pata? Pero en realidad en encargos que arrancan como gustándole mi obra, ¿no? Entonces es adaptarla a las medidas, capaz. Me han pedido, sí, porque ven en Instagram, ponele una imagen y dicen, quiero ese cuadro, pero lo van a ver al taller y tiene unas medidas que no sirven. 50 por 50 y lo quieren de 2 metros por... Y no puedo, o sea, reproducirlo, y es imposible. Entonces lo que termino siendo es una pintura del mismo tipo. Eso me pasó, ¿no? Pero no de la copia, ¿no? De la copia a otra escala o ya meterme muy en el tema de que si el sillón es tal color y la pared, entonces tu cuadro tendría... Eso ya no. Me he metido en algunos casos, pero es complicado, es muy difícil, ¿no? Sí, siempre es más preservar el estilo, adaptarlo. En realidad me importa la obra la que decíamos recién, ¿no? La obra, hay como una obra central y después, bueno, hay distintas patas donde vas mostrándola. Y ya te digo, hay un público, el público que va a galerías el público que yo expongo mucho, por ejemplo, en cafés, en librerías. Centros culturales. Centros culturales, que me encanta. O lugares de mobiliario, donde hay diseño de mobiliario. En Punta del Este hay un montón de lugares donde mezclan todo, ¿no? Cocina, diseño de mobiliario, interiorismo y arte. Y ahí me siento cómodo, porque ahí se mezcla todo, ¿no? O sea, el tema es uno, no estás como diferenciando. Tu obra, bueno, en general es de gran formato, pero tenés series más pequeñas, y hay una que es una obra que son unas obras pequeñas circulares. ¿Cómo surgió ese proyecto de esas obras tan chiquitas y que bueno, van a la curva, que decías que no vas tanto, pero esas sí, es así? El formato ahí es curvo. El formato es curvo. Un círculo. Sí. Hay algunos platos, por ejemplo, pero estas tienen una historia particular. Hay unos platos, sí. Los platos también me interesa intervenir, no la cerámica, pero sí me interesa intervenir en algunos elementos, tipo platos, cerámicas, ya hechas, ¿no? Por otra persona o compradas. Uh-huh. Pero la curva, la verdad que surgió también como prueba, ¿no? Porque en realidad siempre estás buscando cosas distintas para hacer, que yo creo también pasa por eso, ¿no? De pintar un día en cartón y ver qué pasa, pintar en papel, pintar en tela, y bueno, el formato curvo es súper complejo, me pareció una complejidad tremenda. Justamente también capaz que por eso, ¿no? Por no arrancar por una superficie recta, ¿no? Un desafío ahí nuevo. Pero también surgió por ver unos relojes que en un supermercado vi relojes y dije, voy a usar ese marco de reloj para unas obras que tenía en cartón y que estaba pensando en el formato redondo circular, y bueno, compré no sé cuántos relojes. La cajera no podía creer. Sí, no podía creerlo. Me los llevé y empecé a pintar de ese formato para meterlos en ese marco.
Pero también es parte del proceso, ¿no? Fue como un experimento, sí, ¿no? Sí. Cosa puntual. Como tengo otras cosas que estoy haciendo que ni muestro, o cambios de materiales, o cambios de técnicas de cómo pintar. Estoy cada vez pintando menos con pincel. ¿Y más con toda qué? esta obra es más gráfica, es más, muchos la comparan con un grabado, por ejemplo, ¿no? En este se ve más la pintura. Pero en otros casos se ve que es blanco y negro o grises. Y si no te acercás y mirás muy bien el detalle o la materia que se ve, es un grabado. Es como si hubieras puesto una plancha con una impresión y sale la imagen. ¿Y ahí con qué trabajas? Si no es con pinceles, espátula, son los cartones mismos. Sí, lo que te decía también, la cinta, espátulas, rodillos, y uso mucho acrílico, pero ahora tengo un montón de pintura de la gráfica, justamente de las impresoras, de la gráfica bueno, no me sale ahora para imprimir, pintura gráfica. Y voy a empezar, de imprentas. Y voy a empezar a usarla, no las vi, no las probé, pero voy a empezar a usarlas para ver qué cambio también puedo tener en el resultado, ¿no? Uh-huh. Sergio, hablábamos de arquitectura, hablábamos de interiorismo, de artes plásticas. ¿Vivís del arte hoy? Vivo, sí, de la arquitectura no la dejé nunca, ¿no? O sea, siempre estoy intentando hacer cosas que no me lleven a estar 8 horas en un estudio, ¿no? O sea, me interesa, yo que sé, agarro dirección de obra, por ejemplo, que me permite organizar el horario, los tiempos, organizármelo yo. Pero sí, de que vine de España, del 2013 hasta ahora, tuve suerte por estos contactos que te conté, con estos artistas que han visto mi obra y que me han contactado con otra gente, y otra gente a otra galería, y esa galería me han expuesto. Todo eso me ha generado de que en realidad venda obra, ¿no? Que también es un tema que no tengo un conflicto tampoco con eso de la parte. No, me parece que he escuchado acá una nota también que hablaban de ese tema. Sí, siempre surge. Es parte, además, si quiero pintar también tengo que vender. Entonces, he dejado cosas de arquitectura además para poder trabajar de esto y vender también de esto para que me permita seguir haciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Pero entre todos, sí, la suma se vive de todo. Exacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio, por haber estado hoy acá. Recuerden, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, que la entrevista en un ratito ya queda disponible para volver a escuchar o ver en la web, junto con todas las del ciclo de arte UI en perspectiva. Nosotros nos despedimos por acá y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en una nueva conversación. Muchas gracias. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 525252.